Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos una noticia que va a hacer vibrar a más de uno. Sí, como lo leyeron en el título, Ande y Kerem están juntos de nuevo. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre esta esperadísima colaboración y lo que esta nueva serie podría traernos. Si eres fanático de las historias que te dejan sin aliento, de los romances épicos y de esos actores que simplemente lo tienen todo, entonces quédate conmigo, porque esto se va a poner bueno. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones sobre tus series y actores favoritos. Nos encanta tenerte aquí y formar esta comunidad. Así que la pregunta del millón es, ¿qué nos traerá su nueva serie? Para poner un poco en contexto a quienes quizás estén viviendo debajo de una roca, Hande Erçel y Kerem Bürsin nos conquistaron a todos con su química explosiva en Sen Kalkam, o lo que en muchos lugares conocemos como Me robaste el corazón, o Love is in the air. La historia de Eda y Serkan fue un fenómeno mundial, y verlos juntos en pantalla se convirtió en el anhelo de muchísimos seguidores. Sus personajes Eda y LDZ, esa joven llena de sueños y con un carácter inquebrantable, y Serkan Bolat, el frío y calculador arquitecto que poco a poco se derrite ante el amor, crearon una dinámica fascinante. La serie no solo nos regaló momentos tiernos y románticos, sino también escenas llenas de humor, drama y esa tensión que nos hacía esperar ansiosamente cada nuevo capítulo. La forma en que sus miradas se cruzaban, la forma en que sus diálogos parecían improvisados por la naturalidad, todo ello hizo que la pareja Eda Serkan se convirtiera en una de las más queridas de la televisión turca e internacional. Y no solo la química en pantalla, sino también su relación fuera de ella, que por un tiempo mantuvo a los fans en vilo, alimentando aún más la fantasía de verlos juntos. Ahora, la gran noticia que nos tiene a todos con los pelos de punta es que, después de un tiempo, Hande Erçel y Kerem Bürsin regresan juntos para un nuevo proyecto. Todavía no hay demasiados detalles oficiales sobre el título exacto, la trama principal o si será una serie de televisión, una película o quizás un proyecto para una plataforma de streaming. Lo que sí se ha confirmado es su participación y eso es suficiente para que el hype esté por las nubes. Los rumores han estado circulando durante meses, y cada pequeña pista, cada aparición pública juntos, cada comentario sutil de sus entornos, ha sido analizado al milímetro por los fans. Y ahora es oficial. Esto abre un abanico de posibilidades sobre el tipo de historia que podríamos esperar. ¿Será otro romance como el que ya conocemos, pero con un giro diferente? ¿O se atreverán a explorar géneros distintos? Pensemos en las posibilidades. Si vuelven a un drama romántico, la vara está altísima. Tendrían que ofrecer algo fresco, algo que no se sienta como una repetición de Eda y Serkan, pero que a la vez conserve esa chispa que tanto amamos. Quizás una historia de segundas oportunidades, donde se reencuentran años después de un amor intenso pero que tuvo que terminar por circunstancias de la vida. Imaginen a Eda, ahora una exitosa paisajista, y a Serkan, un arquitecto que ha aprendido a valorar las cosas importantes. Se cruzan de nuevo quizás por un proyecto que los obligue a trabajar juntos, y los sentimientos, que nunca se fueron del todo, resurgen con más fuerza. Podríamos tener escenas de reconciliación, de confrontación de viejos miedos, y de un amor que ha madurado. O tal vez una historia donde son rivales al principio con esa tensión y esa atracción que se niegan a reconocer, y que poco a poco va cediendo ante la inevitable conexión que tienen. Pero, ¿qué pasaría si apuestan por algo diferente? Hande ha demostrado su versatilidad en dramas más intensos, como en Alka o Azize, donde interpretó personajes con pasados complicados y roles más oscuros. Kerem, por su parte, también ha explorado otros registros, demostrando que no es solo un galán romántico. Podríamos estar ante un thriller psicológico donde ambos sean protagonistas, quizás interpretando a detectives que deben resolver un caso juntos, y en medio de la investigación, surge una atracción peligrosa. O una comedia romántica con mucho más humor negro, donde los diálogos sean más punzantes y las situaciones, más rocambolescas. Imaginen a Hande como una chef excéntrica y a Kerem como un crítico gastronómico cínico. Sus encuentros iniciales serían un campo de batalla de sarcasmo y competencia, hasta que descubren que tienen mucho más en común de lo que creen. Otra posibilidad muy interesante sería un drama histórico. Verlos en trajes de época con un romance que desafía las convenciones sociales de otro.
O tiempo podría ser visualmente espectacular y narrativamente muy rico. Imaginen a Ande como una artista bohemia en la Estambul del siglo XIX y a Kerem como un diplomático con un pasado secreto. Sus mundos chocarían, creando un romance apasionado pero prohibido. La producción de una serie así requeriría un gran presupuesto y un equipo de guionistas y directores de primer nivel, pero el resultado podría ser una obra maestra. Además del género, otro punto clave es el tipo de personajes que interpretarán. En Senkalkam, Eda era la fuerza de la naturaleza que hacía temblar el mundo ordenado de Serkan. ¿Ahora, cambiarán los roles? Podríamos ver a Ande interpretando a un personaje más reservado o vulnerable, y a Kerem como el que saca su lado más juguetón y emocional. El talento de ambos actores permite este tipo de reversiones, y sería fascinante ver cómo exploran facetas diferentes de sus habilidades interpretativas. Incluso podríamos verlos en papeles antagónicos, interpretando a personajes que luchan por un mismo objetivo pero con métodos opuestos, y en medio de esa lucha, se dan cuenta de que se necesitan mutuamente. La expectativa también gira en torno al equipo creativo detrás de esta nueva producción. ¿Serán los mismos guionistas y directores de Senkalkam? Si es así, podríamos esperar un estilo similar, con ese toque distintivo que enamoró a tantos. Si eligen un equipo nuevo, podríamos estar ante una reinvención completa, explorando nuevas narrativas y estéticas. Es importante que la historia tenga un guión sólido, diálogos inteligentes y una trama que mantenga enganchado al espectador de principio a fin. No basta con tener a Ande y Kerem juntos, la historia tiene que ser cautivadora por sí misma. Los fans hemos estado especulando mucho. Se han visto juntos en eventos, han compartido fotos en redes sociales que han sido analizadas hasta el más mínimo detalle, y esa complicidad que proyectan siempre genera ilusión. La nostalgia por Senkalkam es muy fuerte y hay una gran demanda por verlos juntos de nuevo. Esta nueva serie tiene el potencial de ser un éxito rotundo si logran capturar esa magia que los hizo brillar. Pero también es importante que no se confíen en el éxito pasado y que se atrevan a innovar. Una de las cosas que más nos gusta de las series turcas es la profundidad de sus personajes y la forma en que exploran las emociones humanas. Espero que esta nueva serie no sea la excepción. Que nos presente personajes complejos con sus virtudes y defectos, que nos hagan empatizar con sus luchas y celebrar sus victorias. Que nos muestre relaciones auténticas con sus altibajos, sus malentendidos y sus reconciliaciones. Que nos hable de amor, sí, pero también de amistad, de familia, de superación personal y de la búsqueda de nuestros sueños. Otro aspecto a considerar es la producción. Las series turcas han ido evolucionando mucho en cuanto a calidad visual, cinematografía y banda sonora. Esperamos que esta nueva producción esté a la altura de los estándares internacionales, con escenarios impresionantes, vestuarios cuidados y una música que acompañe perfectamente la narrativa, creando esa atmósfera que nos sumerge por completo en la historia. La química entre Ande y Kerem es innegable y si el guión y la dirección son igualmente potentes, podríamos estar ante una de las series del año, o incluso de la década. También hay que pensar en el impacto cultural de esta nueva colaboración. Hande Erçel es una de las actrices turcas más influyentes a nivel mundial, con una legión de seguidores que la adoran. Kerem Bürsin, por su parte, ha consolidado su posición como uno de los actores más populares y con mayor proyección internacional. Juntos, representan una fuerza arrolladora en el panorama del entretenimiento. Su nueva serie no solo generará expectación en Turquía, sino que seguramente será un fenómeno global, atrayendo a audiencias de todos los rincones del mundo. La posibilidad de que se trate de una producción para una plataforma de streaming internacional como Netflix o Amazon Prime Video es alta, lo que garantizaría un alcance aún mayor. Hemos visto cómo Senkalkam trascendió las fronteras de la televisión, creando una comunidad de fans apasionada que se mantiene activa y unida. Con esta nueva serie, esa comunidad tendrá un nuevo motivo para unirse y compartir su entusiasmo. Podemos imaginar los foros de discusión, los grupos en redes sociales, las teorías de los fans, todo el ecosistema que rodea a una serie exitosa. En resumen, la noticia de que Hande y Kerem vuelven juntos es un regalo para los amantes de las series turcas. La incógnita sobre qué nos traerá su nueva serie es grande, pero las posibilidades son infinitas y emocionantes. Podríamos esperar un romance renovado, un drama intenso, una comedia hilarante o incluso algo completamente inesperado. Lo que sí es seguro es que con estos dos talentosos actores al frente, y con la promesa de una historia cautivadora, es
Esta nueva producción tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las expectativas y posibilidades de la nueva serie de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir esta emoción con ustedes. ¿Qué tipo de serie les gustaría ver a Hande y Kerem protagonizando? ¿Se imaginan alguna trama en particular? Déjenme sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, para que se enteren de esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más contenido apasionante. Hasta la próxima.